y proyectábamos que esto llegaría tarde o temprano a México. Dicha de paso llegó para quedarse. Ahorita con la pandemia esto se multiplicó exponencialmente al grado de llegar a ver a 300 pacientes por día. El cubrebocas no es para usarlo en la garganta o en el cuello, no es para traerlo aquí en la frente, es para que cubra nariz y boca. El virus existe, la enfermedad es real. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitado a nuestro amigo el doctor Miguel Ángel Cholocotzi Juárez. Él es médico epidemiólogo. Un gusto que hayas aceptado nuestra invitación a ofrecer esta entrevista. En verdad, llevaba tiempo planeando esta entrevista porque nada como una persona que se dedica está especializado en este tipo de temas y que nos puede orientar e informar y de una manera borrar todos estos paradigmas de muchas cosas que están surgiendo, mitos, mentiras acerca de esta enfermedad que están haciendo que este contagio no disminuya, que los casos aumenten y que la gente esté desinformada. Entonces, ¿qué te parece si para comenzar la entrevista nos cuentas un poco tu experiencia personal? ¿Cómo es, siendo médico epidemiólogo, el cambio en tu manera de trabajar, de que, por ejemplo, no sé cuántos pacientes atendías tú antes normalmente en una jornada, y comienza la pandemia? ¿Hay cierto desgaste en ti? ¿Cómo es que tú lo experimentas? ¿Qué sensación tienes al empezar a vivir esta pandemia? Gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos, el público que nos ve y nos escucha. Bienvenido, Dani. Siempre te recibimos con los brazos abiertos. La verdad es que esto de la pandemia fue un impacto en todos los ámbitos de la vida de todas las personas en el mundo. México, como país, la Ciudad de México y sobre todo Iztapalapa, donde estamos ahorita, no está ajeno a todo este tipo de dinámicas alteradas, se podría decir. Nosotros aquí en el hospital y rutinariamente vemos entre 15 y 20 pacientes por un turno. Ahorita con la pandemia esto se multiplicó exponencialmente al grado de llegar a ver a 300 pacientes por día. Entonces es una demanda de atención médica para toda la gente que tiene síntomas respiratorios, que obviamente obedeció y fue necesario planear una ruta crítica para estos pacientes, reconvertir el hospital, capacitar a todo el equipo médico de enfermería en términos de uso y equipo de protección personal, definiciones operacionales, familiarizarse con el tema de la enfermedad por SARS-CoV-2, COVID-19, y de alguna manera es una labor titánica que hemos hecho antes de que nos llegara la pandemia. Nosotros tenemos en epidemiología métodos estadísticos para hacer proyecciones y proyectábamos que esto llegaría tarde o temprano a México y teníamos que estar preparados, puesto que veíamos que la tendencia de la dispersión del coronavirus era de Asia hacia el resto del mundo y se venía acercando, pasó a Europa Central, posteriormente llegó con nosotros y bueno, dicha de paso llegó para quedarse, Dani. Entonces tenemos que implementar medidas extremas, urgentes, pero que seguramente van a perdurar por mucho tiempo. El hecho de que se vayan o disminuyan los casos de coronavirus no significa que hemos superado lo más grave ni que hemos superado el 100% la enfermedad. Y vaya que es importante y me llama la atención lo que nos comentas, ¿no? Que esta enfermedad llegó para quedarse. Y quiero hacer énfasis en esto que mencionas, porque muchas personas tienen a lo mejor esta falsa creencia o no están bien informadas, que dicen, no hay problema porque mira, si te da SARS-CoV-2 y tú te sientes mal y vas al médico y sales, ya nunca vas a tener problema, ya no es necesario que una vez que te dé COVID uses cubrebocas, ya puedes hacer tu vida normal. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Es esto cierto? ¿O por qué la gente empieza a tomar esta medida como de que si ya te dio COVID no hay problema, ya no necesitas cuidarte, no necesitas lavarte manos y puedes vivir tu vida normal como si tuviera una simple gripa? Mira, partamos, Dani, de que es una enfermedad nueva, es una enfermedad que no conocíamos. Si bien es cierto, coronavirus ha existido y han existido otros tipos en el medio ambiente, en el mundo en general, causantes de enfermedades respiratorias, este tipo en particular es un evento o un agente nuevo. El comportamiento de la enfermedad es nuevo, es diferente. Debemos de pasar un tiempo para pagar una curva de aprendizaje, como en cualquier etapa de la vida, como en cualquier ámbito que cada quien se desarrolle.
y tenemos que aprender a conocer la enfermedad. Lo que tenemos hasta el día de hoy, por artículos de literatura médica en Europa, en Asia, que nos llevan meses de antelación porque ellos vivieron antes la pandemia, hemos visto que todavía no podemos tener a ciencia cierta la evidencia científica para decirle a la gente que una vez que le haya dado coronavirus, les deja anticuerpos y los protege. Lo que se ha empezado a documentar hoy día, y recientemente hace 3-4 días salió un artículo en Corea donde están dejando constancia de que un paciente que tuvo coronavirus se pudo reinfectar por una cepa diferente. Esto apoya la teoría de que efectivamente al inicio el paciente que tiene coronavirus no lo deja anticuerpos y no lo deja protegido. Esa teoría se confirma con este evento. Lo que sí nos da un aliciente y una esperanza para todos es que el primer cuadro puede ser moderado o severo, pero el segundo cuadro puede ser leve o asintomático. Solamente con este caso en cuestión que se ha confirmado como una reinfección. Un solo caso no es suficiente para poder sacar conclusiones aplicables a todo el mundo, para generalizarlo exactamente, pero sí nos deja ahí como que la espinita y la puerta abierta para que hagamos más investigación, para que se documenten más este tipo de eventos y podamos concluir si se trata de que te da una vez coronavirus y posteriormente te vuelva a dar, sea un evento mucho más leve, que sería lo ideal para todos, ¿no? Pero es muy pronto para decirlo, es muy pronto para concluir en algo como esto de que si te dio no te vuelve a dar, que no te preocupas. No, insisto, esta enfermedad llegó para quedarse y tenemos que tener, valga la redundancia, las medidas preventivas persistentemente todo el tiempo. Ahora, algo que me llama mucho la atención y que yo he observado, no solamente en los hospitales, sino lo veo en distintas áreas de trabajo. Evidentemente estamos expuestos a poder contraer el virus en cualquier lugar, no estamos exentos en ciertos lugares, ¿no? El virus podemos contraerlo en cualquier lugar. Se menciona tanto por parte del gobierno y ven esa información que hay lugares que son de alto riesgo, por ejemplo ir a un hospital, ir a gimnasios, tomar el transporte público. Y de ahí la siguiente pregunta. Yo he observado que cuando empezó todo esto la gente era muy cuidadosa, a lo mejor el miedo les hacía tomar más precauciones. Conforme ha ido pasando el tiempo la gente empieza como que a bajar la guardia, por así decirlo. E inclusive en los mismos hospitales yo he observado que de repente ya se ponen a comer entre todos, empiezan a comer cosas en la calle, se empiezan a quitar el cubrebocas. ¿Qué le podrías decir a todas estas personas que obviamente por necesidad y porque así lo demanda su modo de vida tienen que salir a la calle, tienen que ir a un lugar de trabajo donde pueden estar expuestos, donde el nivel de riesgo de contagio es alto? ¿Qué le podrías decir a ellos respecto a estas cosas que están sucediendo? Porque yo he visto que la gente se empieza a confiar y dice, bueno, mira, ya me quité el cubrebocas un ratito y no me ha pasado nada, no me he contagiado, a lo mejor ya me hice inmune o ya lo tuve y no me di cuenta. ¿Qué le podrías decir a estas personas? ¿Qué es lo ideal que hagan en sus centros de trabajo y al llegar a sus casas también? Porque sabemos que también hay un protocolo para cuando uno llega a su casa de lo que tiene que hacer para poder disminuir más el riesgo de no estar contagiado o poder contaminar a su familia. Sí, Dani, muchas preguntas a la vez, todas muy valiosas, por cierto. Déjame decirte que partamos de que el mecanismo de transmisión de este virus es por vía aérea, coloquialmente llamada por gotitas de saliva o gotitas de flush. Todo paciente portador sintomático o asintomático que tenga el virus en la vía respiratoria lo va a emitir a través del estornudo, del hablar, ¿sí? Al bostezar, al toser. Entonces, si nosotros andamos en zonas de riesgo cerca de estos pacientes portadores, que lo que van a hacer es expulsarlo al momento, insisto, de hablar, toser, estornudar, por el simple hecho de respirar, al momento sacan micropartículas que no son visibles a la vista de todo el público, pero sabemos que están ahí. ¿Sí? Entonces, ya se ha documentado y se ha dicho en múltiples foros que el virus es un virus pesado, que no llega a más allá de 1,5 metros de distancia. Si yo toso o hablo, lo puedo expulsar máximo hasta 1,5 metros. De ahí que la sana distancia se les ha hecho hincapié en que sean 2 metros, dejándole 50 centímetros de gracia por si hay corrientes de aire, por si hay ambiente cerrado. Entonces,
La sana distancia es de 2 metros sacadas a partir de esta medición que se ha concluido de que el virus es muy pesado. A la hora que yo lo expulso el virus, máximo puede llegar a 1,5 metros y cae. Entonces, partiendo de eso, el mecanismo inicial y el más efectivo para cortar la cadena de transmisión es usar permanente el cubrebocas. Si vas a un área de alto riesgo como las que acabas de mencionar, es menester y es obligación y es responsabilidad de cada individuo que entre y use adecuadamente el cubrebocas. El cubrebocas no es para usarlo en la garganta o en el cuello, no es para traerlo aquí en la frente, es para que cubra nariz y boca, 100%. Hay de cubrebocas a cubrebocas, y eso, ahorita tocamos este tema. Pero la recomendación básicamente es, en función de las preguntas que me acabas de hacer, es uso permanente del cubrebocas, preservación y conservación de la sana distancia, 2 metros de distancia entre uno y otro. El riesgo va a ser indirectamente alto al momento en que ustedes o nosotros nos reunimos a compartir los alimentos, a platicar sin cubrebocas. Los espacios en cualquier parte de un hospital son muy cerrados. Sí. Entonces la sana distancia se rompe, se pierde. Si se reúnen en un cuarto de 4x4 o 5 personas, pues están sentados alrededor de una mesa que no tiene ni siquiera de 1,5 metros entre una y otra persona. Sí, evidentemente. Hay pacientes que son portadores asintomáticos que pueden estar emitiendo partículas infectadas con virus y que no sabemos porque no tienen ni fiebre, ni tos, ni pérdida del olfato, ni diarrea, ni ningún otro síntoma. Entonces, ¿qué nos queda? Después de estar expuestos a diversos escenarios, la única medida preventiva es el uso del cubrebocas al llegar a zonas de alto riesgo, de alta transmisión, pero además va de la mano con una medida y una estrategia de contención que es lavado frecuente de manos. Está demostrado también en diversa literatura que el hecho de que nos rasquemos el ojo, la nariz, que nos surguemos las fosas nasales, que nos toquemos la boca y después toquemos la puerta, la perilla de la puerta, toquemos el elevador y luego llega otra persona y toca el mismo elevador, toca la misma perilla, ahí están las cadenas de transmisión. Entonces tenemos que cortar esa cadena de transmisión con el lavado frecuente de manos. Para esto el hospital o en todo el sector salud en México ha implementado medidas casi militarizadas para que se laven las manos con agua y jabón, para que tengan alcohol gel prácticamente en todos lados y se estén haciendo higiene de manos con el alcohol gel. Otra estrategia que nosotros implementamos y que inclusive ha demostrado buenos resultados en Corea, es que todos los manerales y las manijas y todo lo que tenga que abrirse, si eres diestro, lo hagas con la mano contralateral. Esto obedece a que históricamente y inconscientemente, ustedes y nosotros, si somos diestros, ¿con qué mano nos vamos a tallar el ojo, la nariz o la boca? Con la derecha. Pues traten de abrir puertas, de agarrar el barandal, tocar el botón del elevador con la mano izquierda. Inconscientemente ustedes no se van a limpiar o tocar con la mano izquierda ojo, nariz o boca. Entonces eso también disminuye el riesgo de que puedan adquirir una infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Normalmente lo hacemos con la derecha. Todos somos diestros, lo hacemos con la derecha, y los que son zurdos lo hacen con la izquierda. Entonces aquí es hacerlo de manera contralateral. ¿De acuerdo? Otro de los mecanismos y otra de las estrategias es no saludar de mano, no saludar de beso. Los hombres tener la barba rasurada, el bigote rasurado, no usar corbata. Las mujeres, bueno, en general todos, hombres y mujeres, estornudar en el ángulo interno del codo, ¿no? Y básicamente son estas medidas que seguramente el público que nos ve y nos escucha ya ha estado bombardeado por todos los medios digitales, impresos, de televisión, con este tipo de medidas. Es la única manera de que ustedes y nosotros podamos contener la transmisión con una información directa, concreta, específica. El virus existe, la enfermedad es real, es una tragedia cuando en una familia enferman 5 o 6 y fallecen 2 o 3 personas. Y los escenarios que vemos en televisión, los que vemos aquí realmente en el hospital, son de que llegan, internan al paciente y nunca lo vuelven a ver. Por protocolos del manejo de cadáveres y disposición final, no los pueden volver a ver porque el riesgo de que se infecten también es alto.
Entonces, ¿qué necesidad si lo pueden evitar desde casa, obedeciendo las instrucciones de la autoridad sanitaria en este país y obviamente acatando al interior de sus domicilios, al interior de sus trabajos, las medidas preventivas, que ya dijimos que son uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de alcohol gel, evitar saludar de beso, evitar convivir en espacios reducidos o pequeños, y básicamente con eso, en teoría, disminuyen los riesgos. En epidemiología siempre vamos a hablar de riesgos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que te enfermes por COVID si no vas a un hospital? Pues es menor que si fueras al hospital, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que de que te enfermes si vas a un aeropuerto? Pues es mucho mayor si te quedas en tu casa. Claro, hay gente que no va a poder quedar en su casa porque ya tiene que ir a trabajar, porque ya pasó la parte del semáforo de rojo, y hay ciertos grupos que están regresando a la nueva normalidad, y la nueva normalidad, dicha de paso, es el uso permanente de cubrebocas y todas las medidas de higiene de manos y de sana distancia. Y mira, una pregunta que sí me gustaría mucho que nos pudieras ayudar y nos orientes. Me la hicieron muchas personas que han visto los videos y les comenté que iba a tener la apertura de esta entrevista. Okay. Hay gente que me dice, ok, sabemos que no podemos evitar al 100% contagiarnos. Y gente me preguntaba, oye Daniel, cuando estés con el doctor, pregúntale, si uno llega a tener algún familiar en su casa contagiado, ¿cómo podemos hacer para que podamos tratar a nuestro familiar y a la vez pues ayudarlo a él y ayudarlo a nosotros? Porque pues es muy complicado, ¿no? Sabemos que el riesgo de contagiarse estando con una persona que es portadora del virus es demasiado alto. Entonces la pregunta concretamente sería, ¿cómo debemos de darle manejo a un paciente que tenemos en casa que ha presentado síntomas, que a lo mejor ya fue al hospital y le dieron tratamiento y lo mandaron a su casa? ¿Cómo sería la rutina que tendrían que manejar para reducir el riesgo de contagiarse ellos mientras la persona que está contagiada se recupera? Claro, muy buena pregunta. Tenemos dos escenarios, el ideal y el real, ¿no? El ideal es que esta persona, después de ser evaluada por un médico que determina que es caso sospechoso o caso positivo de COVID, se le da una incapacidad por 14 días. Esos 14 días, inclusive en las notas médicas que nuestros compañeros de urgencias emiten, los hemos asesorado en ese tema para que pongan aislamiento estricto 14 días. ¿Y por qué 14 días, Dani? No es un número inventado, no es un número sacado de la manga. El periodo de incubación va entre 5 y 7 días para coronavirus. En épocas de brote, epidemias o pandemias se dan 2 periodos de incubación para asegurarnos de que la cadena de transmisión se corta. Entonces, si decimos que un periodo es máximo 7 días y 2 periodos son 14 días, no es un número inventado. Mucha gente dice, ¿por qué le dan 2 semanas, no? Yo quiero 3, ¿no? No, sí, pues no. Perdón, pero no, son 2 periodos de incubación, son 14 días. Entonces, basado en eso, todo paciente que cumple con definición operacional para casos sospechosos se va a su casita 14 días. En el escenario ideal, te decía yo, este paciente debería estar aislado totalmente en un cuarto, en una habitación, con un baño único para él, y solamente algún familiar le pasaría los alimentos, ya sea a través de la puerta, a través de la ventana, y no tendrían contacto con él. O sea, durante estos 14 días, ¿sale? Y estos 14 días el paciente se va con medicamentos y están a la expectativa de que presente alguna sintomatología que le haga requerir regresar al hospital a ser reevaluado. ¿Qué sintomatología? Que le cueste trabajo respirar, que tenga fiebre persistente, que se ponga morado de la boca, de las manos, de los dedos, las uñas, que esté jadeante, ¿no? Sí. El paciente que tenga datos francos de dificultad o de insuficiencia respiratoria. Eso es para todos. En el escenario ideal sería un paciente en su cuartito, en su casita, aislado totalmente de todos. Nuestra dinámica, nuestra economía no permite en la mayoría de los domicilios tener eso. Ese escenario ideal. Exactamente. Entonces, muchas veces en 2 cuartos conviven 5 personas, 10 personas y tienen cocina, comedor y recámara divididos por una cortina o por una pared. Complica mucho y en demasía el poder tener aislado completamente al paciente. Entonces, hablamos de riesgos hace rato, Dani, y volvemos a lo mismo. El paciente debe estar con cubrebocas, los familiares deben de estar con cubrebocas. Solo se asigna una persona específica que se va a hacer cargo de las labores asistenciales al paciente. El paciente debe estar aislado en un cuarto lo más posible, aunque todos los demás convivan en el resto de lo que queda de la habitación o de la casa. Si pueden transferir a los niños o a las personas mayores de edad a otros domicilios
que en teoría estén sanos, ¿no? Sí, sí. Ahí es apoyo, es echar mano del apoyo de redes sociales para que puedan dejar los menos habitantes dentro de esa habitación o dentro de esa casa, para que puedan estar los 14 días en confinamiento, estrictamente el paciente y un familiar que lo esté asistiendo. Sí. Porque en teoría el paciente no puede salir, no debe de salir, debe estar estrictamente aislado. El problema que hemos visto es que nuestros pacientes que los mandamos a confinamiento, después del tercer o cuarto día que relativamente están mejor, pues empiezan a salir, empiezan a irse de vacaciones, empiezan a romper esa rutina, ese confinamiento, y exponen a otras personas, ¿no? Es importante dejar claro que del total de las personas que se van a enfermar, el 80% van a ser cuadros leves o asintomáticos, ¿sí? Sí. Que solamente con el aislamiento van a remitir sin ninguna complicación, el 80%. Si fuéramos 100 millones de mexicanos, 80 millones caeríamos en esa situación, entre leves y asintomáticos. A ellos no hay que hacerles gran cosa. Un 15% van a ser moderados. En los moderados o bien se internan o bien se van a casa, dependiendo de la evaluación del médico. Y el 5% restante, ese va a ser casos graves, y eso sí se tienen que hospitalizar, y muchos de ellos se van a intubar, y desafortunadamente muchos de ellos también van a fallecer. Esa es como la proporción que estadísticamente nos ha dado lo que se ve en otros países y lo que en el hospital y en México se ha visto, se está viendo, ¿sí? Las estimaciones epidemiológicas nos dan estos números: 85, 15, 5. Todos son importantes, pero pues yo quisiera caer en el 85, y no en el 15 y mucho menos en el 5, ¿no? Sí, no. Pero aquí juega un papel importante las medidas de prevención, el aislamiento, el obedecer las indicaciones médicas, el creer que esta es una enfermedad real. Mucha gente piensa que es un mito, que es un mecanismo del gobierno. Es falso, por favor. Documentense, chequen en redes sociales. Hay líneas, hay páginas oficiales de la Secretaría de Salud donde ustedes son la mayoría gente joven, familiarizada con la tecnología, que es fácil digitar ahí en el teléfono, en el iPhone, la página de la Secretaría de Salud, y tiene innumerables fuentes para consultar, oficiales todas ellas, para consultar en temas de coronavirus, del abordaje en la familia, para los niños. Hay dibujos animados, hay cuentos, hay datos duros. O sea, todo lo que se está viviendo hoy en la pandemia son datos abiertos, pueden consultarlos, pueden ver en el informe diario, lo pueden consultar cuando quieran y gusten. Hoy día las plataformas electrónicas han sido un mecanismo bastante utilizado para romper todas estas barreras de la desinformación. Sí. Realmente hoy día el que no quiere estar informado es porque definitivamente no le interesa, no quiso. Y mira, es muy importante las cifras que nos maneja el doctor, porque él nos maneja escenarios ideales, ¿no? Nos comentaba escenarios ideales donde, por ejemplo, si un familiar tuyo se llega a contagiar, pues tendrías la manera adecuada de poder darle la atención a tu paciente. Realmente no vivimos en ese ideal todos para poder decir, si un familiar nuestro se enferma, podemos darle la atención que necesita sin poner en riesgo a los demás. ¿Y a qué voy con esto? Me llama mucho la atención las cifras que decía, que el 80%, el 15% y el 5%, que son ya pacientes delicados, graves, ¿no? Pero también otra cosa que comentaba con muchos otros doctores, y que evidentemente lo vemos, es que la población, gran parte de la mayoría de la población en nuestro país no tiene hábitos saludables de vida. Y eso que orilla que si una persona que no tenga buenos hábitos de salud contrae cualquier tipo de enfermedad, no hablamos solamente de coronavirus, cualquier tipo de enfermedad, obviamente lo va a hacer que esté un poco más expuesto a que su tiempo de recuperación sea más difícil. En pocas palabras es eso. Y muchas personas han experimentado, que yo conozco cercanas, porque lamentablemente esto afecta a personas que conocemos. Ya no es algo que veíamos, como comentaba el doctor, ¿no? Que al inicio decíamos, bueno, está del otro lado del continente, del otro lado del mundo, hay que empezar a prevenir. No, ahorita ya lo estamos viviendo, ya hay amigos que lo han experimentado, familiares que lo han experimentado. Entonces, ¿a qué voy con esto? La información ahí está, como comenta el doctor.
Y precisamente el punto de que se haga esta entrevista es que lo escuchen de una persona que conoce del tema y que nos puede orientar. ¿A qué es a lo que voy? Tenemos que seguir las indicaciones que se nos dan. Es tan fácil como eso. Todos los médicos con los que he tenido la oportunidad de hablar han dicho eso. Es una nueva normalidad, Daniel, donde la gente tiene que estar consciente que esto es la nueva normalidad, los hábitos de higiene son la nueva normalidad. ¿Y qué va a hacer esto? Que también nos orilla a tener un motivante para llevar un estilo de vida saludable. Si uno comienza a llevar un estilo de vida saludable, a cambiar ciertos malos hábitos que tenemos, a tener un poco más de higiene, ¿qué va a brillar esto? A que si en algún momento, por el riesgo que tenemos a lo mejor en el área de trabajo o al salir de casa, llegamos a contagiarnos, pues podamos tener una mejor reacción o podemos hacerle frente a esta enfermedad si llevamos un estilo de vida saludable, al contrario de estar llevando una vida que no sea con hábitos saludables. Y para terminar esta entrevista, a mí me gustaría mucho que nos dejaras un mensaje a las personas que ven esto respecto a que esto es real y que hagan conciencia, o sea, lo que tú les quieras decir, que en verdad puedan ellos tomarlo en cuenta y que como muchos otros videos donde se habla de esta enfermedad, no quede ahí en un video más o, por ejemplo, una imagen más, una nota más, información, porque realmente esto está sucediendo, realmente los casos, tenemos picos de repente cuando se supone que ya el gobierno implementó medidas, cuando los médicos lo están dando todo en su trabajo, el personal de enfermería, camilleros. ¿Qué le quieres decir a la gente y qué mensaje les dejas tú como médico epidemiólogo que estás ahí en primera línea y que tienes un equipo de trabajo enorme al que tienes que orientar y que realmente vemos, él nos lo comenta, no ve 3, 5 personas al día? ¿Qué mejor que escucharlo de una persona que atiende en promedio 300 personas al día? ¿Qué le podrías decir a la gente que ve este video? Claro, Dani, primero que esto es real, pero apelo y exijo, si vale la pregunta o vale la palabra, exijo que todos ustedes sean embajadores de la salud. Y en ese término incluye una gran responsabilidad. Yo exijo que sean responsables de su salud. Como dijo Dani hace rato, se ha observado que la comorbilidad o la asociación entre un paciente diabético, hipertenso, obeso con COVID, el desenlace es fatal la mayoría de las veces. Los números no mienten, ahí están. El paciente que tiene obesidad, hipertensión descontrolada y tiene COVID le va mal, se complican la mayoría de las veces. El obeso también. Y somos un país que prácticamente el 40% tiene obesidad, hipertensión y diabetes, y algunos no lo sabemos. Entonces tenemos que poner cartas en el asunto. Es un punto de quiebre para recuperar y tratar de redireccionar los hábitos alimenticios, hacer ejercicio, tener una dieta adecuada, evitar alimentos ricos en carbohidratos, y de la mano fomentar todas estas medidas de prevención que básicamente yo resumiría 3. Uso permanente de cubrebocas, mantener la sana distancia más allá de 2 metros y la higiene de manos de manera obsesiva. La higiene de manos debe de ser cuando agarro una perilla, cuando agarro un pasamanos, cuando me subo al transporte público, cuando voy a tocar una puerta, cuando voy a recibir un documento, cuando voy a pagar a la tiendita, cuando recibo el cambio de la tiendita, cuando voy a la gasolinería, cuando voy a las tortillas, cuando voy al mercado y cuando voy, o sea, es todo. Todo el tiempo. Cada uno de nosotros debe de andar con un gel personal, una botellita cada que salgamos, y casi va pasando alguien y me echo gel. Me subo al taxi, me echo gel. Me bajo del taxi, me echo gel. Es la única manera. Yo lo hago así en las capacitaciones. La higiene de manos debe ser obsesiva. Casi cada 5 minutos, hagas o no hagas algo en particular. Es la única manera que podemos matar al virus. El virus es muy agresivo, sí, pero también es muy débil en términos de que tenemos sustancias muy nobles para nosotros como humanos, pero sustancias suficientemente mortales para el virus. La primera es gel, alcohol gel a más del 70% de concentración, cloro en diluciones de 1 a 10, y la más frecuente y la menos agresiva, jabón el que ustedes quieran y manden. Si ustedes lavan sus manos con jabón, el que sea, están asegurándose que el virus, si estaba presente en sus manos, ha muerto.
El virus con el jabón, con el cloro y con el alcohol gel a más del 70% se destruye, no se inactiva, se destruye. Entonces lo que tienen que usar es alcohol gel, jabón o cloro con las diluciones adecuadas. El virus tiene, insisto, la capacidad de replicarse, pero es muy noble a estos 3 agentes químicos que prácticamente lo destruyen. Entonces, apelo a esto. Con esto espero haberles aclarado algunas dudas, y si no, pues bueno, a través de Daniel nos pueden contactar para hacer alguna segunda entrevista o aclarar dudas ya muy particulares para el beneficio y para salvaguardar la integridad y la salud, y sobre todo fomentar el bienestar de toda la comunidad que ve tus videos, que seguramente son un mecanismo también para hacerles llegar información clara, precisa y sobre todo muy fresca, y de alguien o de algunos de mis compañeros que tienen la experiencia y además están en el día a día con este tema de la pandemia por coronavirus en México y en el mundo. Pues ya lo oyeron del doctor Xolocotzi. Yo les invito a todos y cada uno que seamos embajadores de salud, que cambiemos nuestros hábitos de vida totalmente. No es porque sea un regaño, no es porque sea a gusto de nosotros, es por el bien de cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno como persona, como individuo, lo que quiere es el bienestar suyo y de su familia, el de sus seres queridos. Y bueno, te agradecemos que nos hayas brindado este espacio. Es un placer que nos hayas resuelto todas estas dudas que nosotros teníamos. Y pues, ¿qué te digo? Muchas gracias por la entrevista y nos vemos, probablemente nos veamos en otro video, en otra situación, y gracias por la entrevista. Un placer, Dani. Un saludo a todos, que estén muy bien. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.